Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico, una respuesta real, de gobierno real, diseñada por el Creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final, hoy es martes 7 de septiembre del 2021. Bueno, para este segmento pues contamos con la presencia del doctor Pastor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Bíblico. Así es que bueno, le damos la bienvenida. Pastor Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la oportunidad que tenemos hoy de estar aquí en la emisora y realizando este programa tan importante que tiene que ver con gobierno civil bíblico. Hoy vamos a tener un tema que yo considero es muy clave dentro de este proceso de nación, dentro de este proceso de entender cómo transformar la sociedad. Pues aquí en este programa nosotros damos la propuesta, no nuestra, sino la propuesta bíblica, la propuesta de Dios, de que sí existe una forma, un sistema que trae libertad y prosperidad para todo, un sistema de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos. Tratamos pues, por medio de este programa, que algunos nos verán ahora y otros verán en diferido, tratamos de enseñar, tratamos de mostrar lo que la Biblia delinea para que una sociedad pueda tener más paz y pueda tener más armonía y libertad en todas las áreas. Hay muchas cosas que están pasando en el país, Colombia. Hay muchas leyes que están siendo debatidas en el Congreso, precisamente hoy, 7 de septiembre. El Congreso está debatiendo y votando por la reforma tributaria. La reforma tributaria en Colombia va porque va. Y el Congreso, en este caso el Senado, están votando para ver si la aceptan o no. Claro, ya en su mayoría está aceptada y solamente están votando para afirmar que se haga la reforma del 2021 en Colombia. Eso quiere decir que vienen cambios, tal vez no tan fuertes como los que ocurrió al principio de año, pero cambios que afectan a todos los ciudadanos y benefician 100% al Estado. Bueno, vamos a hablar ahorita de economía, que sería muy bueno, que era un tema que quería traer para la semana pasada, pero lo haremos en otra oportunidad. El tema de hoy es la Biblia y el crimen. Tenemos una escuela ahorita, estamos realizando una escuela sobre gobierno civil todos los lunes a las 8 p.m. y estamos hablando de cómo Dios lidia con el crimen, la propuesta de Dios para que el crimen se limite, se achique y se mantenga en su mínima expresión. Pues hoy hablaremos un poco de eso, pero quiero introducirme, acabo de llegar, un libro muy importante que se llama Liberando las Naciones. Un libro nuevo, escrito por Stephen McDowell y Mark Belay, dos hombres que conozco personalmente y quienes han escrito este libro, en donde este libro enseña cómo se puede transformar una sociedad, liberando las naciones, principios bíblicos de gobierno, principios bíblicos de educación, principios bíblicos de economía y principios bíblicos de política para poder traer transformación a una nación, la nación sea libre. Aquí está, me llegaron, solamente tengo 20 libros. Si alguien lo quiere, se comunica conmigo al 338 34
512. 338 34 512 mi WhatsApp. Escríbame y ahí le daré el precio. Y sería muy bueno que tuviera ese libro, que creo que es uno de los libros que vamos a estudiar en nuestra escuela de gobierno los lunes a las 8 de la noche. Muy bien, entremos entonces en nuestro tema. La Biblia y el crimen. Este tema es muy importante y creo que nos va a ayudar a entender la idea de Dios para lidiar con el crimen. La forma bíblica de lidiar con el crimen. Pero para uno saber y cómo lidiar con el crimen pues está en todas partes y está en toda sociedad. Y en Colombia el crimen ha venido aumentando y aumentando y aumentando debido a que pues las personas han dejado de mirar a Dios, a la Biblia, y han puesto su confianza en los hombres, en los sistemas humanos. Y los sistemas humanos y los hombres lo único que traen es angustia, desesperación, no traen paz, no traen esperanza. Lo único que trae esperanza es Dios. Los principios de la Biblia son los únicos que realmente traen esa paz interna y los cambios internos que el hombre necesita. Entonces, para poder entender el crimen, cómo lidiar con el crimen, pues es importante saber qué es el crimen y cómo la sociedad debe lidiar con él. Pues los congresistas, los políticos, todos los que quieren correr a puestos públicos, desde un edil hasta el presidente, deberían venir a la Biblia y mirar la propuesta bíblica para lidiar con el crimen. Pero para entender esto, lo primero que tenemos que saber es que el crimen tiene sus raíces en la naturaleza pecaminosa del hombre. El pecado actúa contrario al estándar de Dios, el cual es revelado a través de su ley, la palabra, la Biblia. El crimen es una conducta ilegal, como es descrito por Dios en su palabra, ¿no? Y el crimen generalmente amenaza la vida, amenaza la libertad y amenaza la propiedad de otros, ya sea directamente por medio de acciones como robo o asesinato, o indirectamente como la traición o el perjurio, otras acciones que necesariamente no son acciones directamente criminales, pero que afectan y amenazan la vida de un individuo. Existe una actividad criminal que potencialmente afecta a la misma persona que la comete. Y esa actividad es el uso de las drogas. Tal actividad de las drogas es todavía un asalto a la vida, a nuestras vidas. Recordando que cuando hablamos de nuestras vidas no son nuestras, pertenecen a Dios, porque Dios fue el que creó la vida. Entonces las drogas no solamente afectan a la persona que las consume, sino que también atentan la vida de los que están alrededor. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que reconocer que el dueño de las personas es Dios, ¿no? Por creación. Y que nosotros, los seres humanos, somos únicamente administradores de nuestros cuerpos. Eso es lo que somos. Como somos administradores, pues debemos cuidarlo. Ahora,
yo quiero que usted entienda esta parte que es muy importante acerca del crimen, porque el crimen está bajo la jurisdicción del gobierno estatal o del gobierno civil. O sea, los que tienen que lidiar con el crimen y los criminales, el gobierno civil. Ahora, esta parte es muy importante. Si bien todos los delitos, como Dios lo define, no necesariamente como lo define el Estado, son pecados. Esa es una parte muy importante. Todo crimen es un pecado, ¿no? Son pecados, pero no todos los pecados son delitos punibles por las autoridades civiles. Esa es una cosa un poquito complicada de entender. El crimen corresponde al área del gobierno civil que debe lidiar, debe combatirlo. Pero como el crimen está en el nivel de un pecado, y entonces hay muchos pecados que no son crímenes en sí y que no requieren el castigo del gobierno civil. Muchos pecados son violación de la ley, o sea, de la palabra de Dios, y están por fuera de la jurisdicción del Estado. Muy interesante. Muchas acciones de pecado están por fuera de la jurisdicción del Estado. Y algunos pecados, o sea, algunas acciones malas que no son punibles, entonces tienen otra jurisdicción, la cual debe tratar con ellos. Y algunas de estas acciones equivocadas deben ser tratadas por la jurisdicción de la familia, no por el Estado. Otras acciones de los hombres tienen que ser tratadas por la iglesia, no por el Estado. Y muchas acciones, muchas en su mayoría, muchas acciones de los hombres deben ser tratadas por Dios mismo. Entonces, esas son unas áreas importantísimas que debemos reconocer y que el Estado tiene que reconocer para que no pase los límites y se enfoque realmente a lidiar con el crimen y no a lidiar con las acciones no punibles de los hombres. Yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado que en un lugar, creo que fue aquí en Bucaramanga, un policía que leyó la ley y se dio cuenta que en la ley condenaba que las personas no pueden comprar a nadie ninguna comida en la calle porque es algo ilegal. El policía leyó esto, pero nadie sabía. Y se paró en una esquina a mirar al tipo que sacó a vender sus empanadas en la esquina, esperando que alguien viniera a comprar una empanada para apresarlo por violar esa ley. En efecto, llegó esa persona a comprar su empanada en la esquina, el policía actuó, lo apresó, lo acusó y supuestamente esa empanada que le costó 2.000 pesos, ahora le costaría casi 1.000.000 de pesos como multa por comprar una empanada en la calle a una persona. Bueno, esas son las leyes que tenemos nosotros, porque el gobierno ha pasado su jurisdicción. El gobierno se ha metido a legislar en las áreas que no le corresponden. Y como se ha metido a legislar y a castigar toda acción, entonces por eso hay leyes que castigan al que compra una empanada en la calle. ¿Qué les parece? Al final, pues eso fue noticia nacional y se convirtió en burlesco para la ley colombiana, tanto así que
pues las consecuencias legales de esa acción pues, no pudieron aplicarse porque realmente era incoherente. Es una ley que no le correspondía al gobierno civil. No tenía que meterse en esa área. Pues bueno, entonces debe entender esto, ¿no? Entonces hay pecados o acciones que son crímenes. Esos pecados o acciones que son crímenes están en la jurisdicción del gobierno civil. Hay otros pecados o acciones que no tienen nada que ver con el gobierno civil y pertenecen, entonces deben ser tratadas por la familia. Y otras acciones del hombre deben ser tratadas por la iglesia. Y otras acciones, en su mayoría, deben ser tratadas por Dios mismo, ¿no? Y la idea de entender de dónde viene el crimen viene del interior del hombre. Como el crimen viene del interior del hombre, de adentro del hombre, el que lidia con los asuntos internos del hombre es Dios. Entonces, cuando el hombre decide apartarse de Dios, de romper su comunión con Dios, es cuando se abre puertas para comenzar a hacer cualquier acto delictivo, criminal, o cualquier acto que dañe la familia, o cualquier acto que daña, pues, empeora su relación con Dios. Y pues ahí toca mirar qué área, qué agencia la que tiene que tratar con estas acciones. Es muy importante que los líderes civiles comprendan la distinción entre el crimen y el pecado. Nosotros entendemos crimen es pecado también. La fuente del crimen debe entender el gobierno, entender la fuente del crimen y cómo administrar la justicia de Dios cuando se cometen delitos. A lo largo de la historia, los gobiernos civiles han declarado muchas acciones como criminales. Escuche bien, como le cuento la empanada, ¿no? El gobierno civil ha declarado que comprar una empanada a una persona en la esquina es un crimen. Y entonces en la historia, los gobiernos han hecho cosas parecidas a muchas acciones, las han tratado como criminales, cuando según Dios no lo son en absoluto. Esto incluye leer la Biblia y adorar a Dios según los dictados de la propia conciencia. Esta parte es muy importante porque hay gente o gobiernos que han legislado, sacado leyes para que la gente no pueda leer la Biblia. ¿Qué le parece? No puede leer la Biblia, no puede orar, no puede ir a una iglesia. ¿Cómo un gobierno se atreve a decir que uno no puede ir a la iglesia? ¿Cómo un gobierno se atreve a decir que uno no puede reunirse a adorar a Dios? ¿Cómo un gobierno se atreve a decir que la Biblia es un libro prohibido? Pues esas son áreas en las que no les corresponde, que son áreas que tienen que ver con las decisiones personales. Aquí hablamos de la conciencia. El dilema es que nuestro gobierno, nuestros legisladores piensan que son Dios y creen que los ciudadanos de un país son estúpidos, no tienen la capacidad para decidir, por lo tanto ellos creen que tienen que decidir por las demás personas. Y aquí en Colombia han llegado al colmo de hacer leyes en donde prohíben que los padres castiguen a los hijos, en donde prohíben que los hijos eduquen, que los padres eduquen a sus hijos, en donde prohíben que sean los padres que decidan qué es lo que mejor le conviene a sus hijos. Entonces, ya es cuando un gobierno civil traspasa sus límites.
metiéndose al área de la conciencia, como si fuera Dios. Ese es el dilema que los gobiernos y las personas, cuando rechazan a Dios, pues se colocan ellos mismos como si fueran Dios. Entonces, esta es la situación. Los cristianos tienen el deber de hacer todo lo posible para cambiar este tipo de leyes. O sea, los que van al Congreso, los que tienen la oportunidad de hacer acuerdos, los que tienen la oportunidad de influir en leyes locales y leyes nacionales, tienen que trabajar para cambiar esas leyes que son contrarias a la ley superior divina. Cambiarlas. Pero si no entienden esto, entonces lo que hacen es hacer leyes, más leyes, que siguen contrariando la ley divina. Algunas veces los hombres han criminalizado un mal comportamiento con el objetivo de limitarlo. Aunque de acuerdo con Dios, eso no era un crimen o no era una acción criminal, sino que era algo solamente pecaminoso o potencialmente pecaminoso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas leyes que quieren meterse en la conciencia de las personas. Algunas personas, y yo lo he dicho también, proclaman que no podemos legislar la moral, ni debemos tratar de legislar la moralidad. Sin embargo, al final de todas las cosas, cada ley es una legislación de la moral de alguien. El asesinato y el robo son cuestiones morales. Porque una persona le quita la vida a otra. Porque una persona roba. Pues sencillamente porque tiene problemas morales. Porque no tiene temor a Dios. Porque no respeta la propiedad privada y no entiende que la vida es sagrada. Es un problema ya de interno del individuo. Entonces, por lo tanto, promulgar leyes contra estas acciones son leyes o leyes de la moralidad. Entonces, pues las leyes definitivamente que se hacen legislan acciones morales. La pregunta importante aquí sería, ¿con la moralidad de quién debemos legislar? ¿Con la moralidad de quién debemos legislar? Y en realidad hay solo dos respuestas a esta pregunta. Una, legislamos con la moralidad de Dios, y la moralidad de Dios se revela en la Biblia, en la palabra, en el libro. O legislamos con la moralidad del hombre. Por lo regular, la gente legisla con su propia moralidad. Y por esa razón, pues, hace leyes en ese orden que se convierten solamente en cosas externas. Leyes que se convierten en controladoras y leyes que quitan la libertad de las personas. Si bien toda ley legisla la moralidad, es muy importante entender que el hombre no puede legislar bien. Oiga bien, ¿por qué razón el hombre no puede legislar bien? Bueno, porque el mismo hombre no tiene todo el entendimiento de las cosas. El que tiene la claridad correcta es Dios. Entonces las leyes no pueden cambiar el corazón del hombre de ninguna manera. Si yo me dedico a hacer leyes para cambiar el corazón del hombre, lo que hago es traer muchos más problemas en el individuo. En el 2018, ustedes recuerdan aquí en Colombia, para un enero, nos salieron con un código nuevo, el código de la policía.
un código de leyes nuevo en donde se legisla y se castiga cualquier comportamiento del ser humano. Y ahí en esa área del Código de Policía es donde está esa ley de que no se puede comprar una empanada al señor de la esquina. Hasta esos niveles ha llegado el gobierno. Entonces las leyes no pueden cambiar el corazón del hombre. Las leyes no pueden elevar a los hombres por encima del nivel de su fe y de la moralidad. Entonces, como estamos hablando, una sociedad debe entender la fuente o causa de la delincuencia antes de poder tratar eficazmente con ella. Si un gobierno, si los líderes, si cualquier persona que tiene oportunidad de hacer leyes o, sí, de influenciar una sociedad, no entiende esta parte, vamos a estar en problemas. Porque si la gente piensa que quiere transformar la sociedad haciendo leyes, regulando, controlando, el resultado va a ser todo lo contrario. Va a haber más caos, va a haber más violencia. En cambio, si se trata más bien a las personas en su ser interno, dándole libertad para que lea la Biblia, la gente tiene conciencia. La conciencia es la capacidad que tiene el hombre de saber qué es lo bueno y lo malo. Todos tenemos la capacidad. Todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Y entonces todos tenemos la capacidad de decidir bien. Entonces, no se trae transformación a una sociedad y no se puede combatir el mal solamente haciendo leyes. La Biblia es clara y afirma claramente que la maldad y el pecado están en el corazón del hombre y que es la fuente del crimen y la delincuencia. Oiga bien, el corazón del hombre es la fuente del crimen y la delincuencia. Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis 6, versículo 5 y versículo 11 nos habla cuando el hombre decide en su corazón hacer el mal. Y pues el resultado es el pecado del hombre. O sea, el resultado de decidir hacer el mal es desobediencia a Dios. Entonces el mal, según Génesis, entró en su corazón, en el corazón del hombre, y lo que estaba en su corazón se manifestó en sus acciones. En Génesis capítulo 6, el mundo de entonces estaba lleno de violencia, porque el hombre decidió desobedecer a Dios. Entonces, reconocer la verdadera naturaleza del hombre, que es un pecador, que el hombre pues es un ser caído que necesita un Salvador, necesita a Cristo. Ese es el primer lugar para que una sociedad trate correctamente con el crimen. Y claro, se deben tomar medidas preventivas y medidas correctivas. Eso es determinante. En primer lugar, tratamos con el corazón, la parte interna del mal. Y en este orden de ideas, como sociedad, pues se toman también medidas que prevengan el mal y que lo corrijan. Entonces, una de estas medidas preventivas, ¿no? No correctivas todavía, sino medidas preventivas, una medida preventiva en una sociedad civil es enseñar la verdad y enseñar la moral bíblica. Esa es una medida preventiva, puesto que el crimen es el resultado de la maldad en el corazón del hombre. La transformación del corazón del hombre, entonces, en este caso es definitiva. Y la medida preventiva, por excelencia. Y puesto que solo Dios puede cambiar el corazón, entonces predicar el evangelio es lo mejor que podemos hacer para reducir el crimen. No podemos dejar de predicar el evangelio.
en la sociedad. No podemos dejar de decirle a la gente que se reconcilie con Dios, porque solamente Dios, el verdadero Dios, solo Él, el Dios verdadero y vivo, el Dios de la Biblia, puede cambiar un corazón. Nadie más lo puede cambiar. No las leyes, no las cosas externas. Hay gente que tiene todo, todas las cosas materiales las tienen, pero sus acciones son delictivas, sus acciones son malas, porque no es lo externo lo que cambia el individuo, es lo interno. Entonces, después de que la persona pues viene a Dios, es necesario que se le enseñe los estándares de conducta. Y estos estándares sirven como línea de la plomada que nos indica cómo debemos vivir. Y de igual forma, a medida que los cristianos son fortalecidos por el Espíritu Santo los ayuda a vivir correctamente. Las normas también ustedes van a beneficiar tanto a los cristianos como a los no cristianos, porque las normas pues son buenas, o sea, no son malas. Las normas son para ayudar a toda la sociedad, sin importar si es cristiano o no es cristiano. Por lo tanto, debemos levantar los estándares de Dios, los cuales en su esencia son resumidos en los 10 mandamientos. Oiga bien, si en una sociedad se practicaran solamente los 10 mandamientos, esta sociedad cambiaría. 10 leyes que deben ser parte de una constitución civil. Tienen que ver con la relación con Dios y que tienen que ver con la relación con los hombres. Los 10 mandamientos tienen que ver con la parte vertical de relación con Dios y la parte horizontal de relación con el hombre. Los primeros 4 mandamientos de los 10, los primeros 4 tienen que ver con la relación con Dios y los otros 6 tienen que ver con la relación social. O sea, cuando hablamos de lo social, hablamos de hombres, relación entre hombres. Pero los 10 mandamientos son muy claves. Y una cosa muy triste, que los cristianos no nos sabemos los 10 mandamientos. Yo le pregunto a un cristiano, dígame los 10 mandamientos, no lo sabe. Entonces, si uno no sabe los 10 mandamientos, que son leyes, leyes de una constitución civil, que lidian con el corazón del hombre y lidian con los asuntos sociales. Si uno no se aprende esos 10, imagínese usted cómo vamos a querer nosotros realmente querer traer transformación a una sociedad. Entonces, una meta nuestra tiene que ser enseñar los 10 mandamientos, enseñarlos a todo mundo, enseñarlos a todos en el país, enseñarlos a nuestros hijos, en la familia, enseñarlos en el colegio, enseñarlos en las empresas, enseñarlos en el arte, en las comunicaciones, enseñarlos en todas partes. Mire, una de las cosas que han sido más violentadas en los Estados Unidos por los que han decidido desobedecer a Dios son los monumentos en donde están los 10 mandamientos. Las mismas personas les fastidia, a las mismas personas les incomoda mirar un monumento, una estatua, lo que sea, un dibujo donde hable de los 10 mandamientos. Le fastidia porque al leer los 10 mandamientos le recuerda sus deberes, número 1 con Dios y sus deberes con la sociedad. Entonces, esa es una de las herramientas que deberíamos usar nosotros, los 10 mandamientos, para tratar primeramente con la parte interna
del hombre y luego con la parte externa. Qué bueno sería, ¿no? Que nuestros legisladores, nuestros gobernantes, nuestros políticos pudieran entender eso. Pero ya con este orden de ideas, sabemos que hay que lidiar primero con el hombre, enseñándole la verdad y enseñándole los principios morales. Yo quiero llegar a un punto muy importante, antes de que me termine el tiempo, de pronto tocará seguirlo más adelante, y tiene que ver con cómo, cuál es la propuesta de Dios en una sociedad para lidiar con el crimen. Antes de eso, quiero leerles una frase de James McHenry, uno de los firmantes de la Constitución de los Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos está en crisis moral. Y este hombre dijo, solo las Sagradas Escrituras pueden proteger a la sociedad, el orden y la paz, y a nuestros tribunales de justicia y constituciones de gobierno, pureza, estabilidad y utilidad. Sin la Biblia, en vano aumentamos las leyes penales y construimos atrincheramientos alrededor de nuestras instituciones. ¡Wow! Tremenda frase. Se va a leer otra vez. Solo las Sagradas Escrituras pueden proteger a la sociedad, el orden y la paz, y a nuestros tribunales de justicia y constituciones de gobierno, pureza, estabilidad y utilidad. Sin la Biblia, en vano aumentamos las leyes penales y construimos atrincheramientos alrededor de nuestras instituciones. Otro hombre, se llama Benjamin Rush, que también fue firmante de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue padre de la medicina americana. Él escribió: al contemplar las instituciones políticas de los Estados Unidos, lamento que perdamos tanto tiempo y dinero en castigar a los criminales y tomar tan pocos esfuerzos para prevenirlos. Wow. Nosotros profesamos ser republicanos y sin embargo descuidamos el único medio de establecer y perpetuar nuestras formas republicanas de gobierno, es decir, la educación universal de nuestra juventud en los principios del cristianismo por medio de la Biblia. Porque este libro divino, sobre todo, favorece esa igualdad entre los hombres, ese respeto por las leyes justas y esas virtudes sobrias y frugales que constituyen el alma del republicanismo. Bueno, pues estos hombres que establecieron la Constitución de los Estados Unidos reconocieron que perder la Biblia y enseñar la Biblia y los principios que en ella se delinean sería el principio del caos. Y para ir terminando, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver de pronto después. Le voy a mostrar o a decir por lo menos 4 cosas que están en la Biblia, como la Biblia lidia con el crimen. La número 1 es la restitución a las víctimas de robo. Oiga bien, restitución a las víctimas de robo por un monto 5 veces mayor a lo robado. Eso lo vamos a hablar en la próxima clase, el próximo martes. ¿Sí? Primer punto para lidiar con el crimen es restitución a las víctimas. 2, castigos corporales o multas por ofensas menores. 3, la pena de muerte por ofensas graves en contra de la vida o incorregibilidad. Y número 4, ciudad de refugio por causar una muerte accidental. En la próxima semana hablaremos un poco más sobre esto, explicaremos un poco más cómo la Biblia lidia con el crimen. Si nosotros siguiéramos estos principios históricos, le aseguro
que nuestro sistema judicial recuerdo que tengo este libro, me llegó, Liberando las Naciones. Si usted quiere tenerlo, quiere tener este libro, entonces comunique conmigo al 338 34 512. Es para la venta, no es regalado, es para venderlo. Si lo quiere tener, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por estar atento a la propuesta de Dios para poder traer transformación a la sociedad. Les bendigo a todos y nos vemos el jueves con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.